Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política Charlas. En esta ocasión, con nuestro experto en asuntos militares y geopolíticos, el señor Guillermo Laferriere, a quien presento muy rápidamente. Hola, Guillermo, ¿qué tal todo por ahí? Hola, Ezequiel, ¿cómo está? Me mata ese arroz. Yo ya sé la explicación, pero me mata. No, básicamente la creación de una diseñadora gráfica hace 3 o 4 años a partir de una tacita encontrada por ahí. Pero bueno, determinó el destino del canal sin quererlo. Vamos a realizar la charla de hoy por un compromiso de mi parte. Vamos a realizar la charla en 1 hora, así que no voy a presentar los saludos habituales y demás. Vamos a comenzar directamente en la conversación con Guillermo sobre los 3 temas del día de hoy. Por un lado, la situación en Ucrania. Por otro lado, la situación en Gaza. Y por último, lo prometido ya varias veces a los demoledores y a las demoledoras, una charla sobre el tema de los drones, ¿sí? Respecto, bueno, al futuro, al presente y a los potenciales de esto. Así que, Guillermo, comencemos con la guerra en Ucrania. Quisiera tu visión actual sobre la situación en un día especial por el anuncio, por lo menos, de la toma de Marinka, Timkovka y Kromov en el día de hoy, precisamente. Sí, a ver, creo que para los que te siguen y los que a su vez me siguen a mí, no hay ninguna novedad en lo que está sucediendo. Pero vamos a tener quizás gente que por ahí se suma ahora y no lo ve bien. Claramente, lo que tenemos hoy en día es a Rusia que luego de un año, desde octubre del año pasado al presente, enfocó su campaña militar, la cambió totalmente de cómo se venía desarrollando, luego de cómo huye Kiev del Tratado de Paz que pudo haber firmado entre marzo y abril del año pasado, una locura, ¿no es cierto? Pero ese es otro tema. Y Rusia tuvo que rehacerse y pasó de una guerra que era de maniobras a una guerra de desgaste que la estableció básicamente, para ser muy brutales, entre octubre del año pasado en adelante. En esa guerra de desgaste, los rusos se han impuesto por 2 condiciones básicamente, a mi juicio. Uno, por su superioridad en medios, en recursos humanos. Esa es una parte muy importante, pero es una parte. Y la otra es por la tradicional mirada operacional. Los rusos son los creadores del arte operativo en la guerra, es decir, no de focalizarse solamente en un sector, en una batalla, sino en generar grandes situaciones de muchas masas de tropas para cambiar la situación militar. Los rusos asimilaron los costos políticos de acortar el frente y ofrecieron una guerra de desgaste que ha destrozado todo lo que Ucrania le puso enfrente. Todo, absolutamente todo. Y en algunos sectores los rusos lo hicieron deteniendo al enemigo, digamos frontalmente. Estoy siendo muy brutal, no es tan así. Y en otros sectores se dieron espacio para después volver a recuperarlo. Lo que hoy estamos viviendo, prácticamente en todo el frente de guerra, es una Ucrania que está enfrentando esta guerra siguiendo el compás que le marcaron los rusos. Es decir, en vez de, como Ucrania enfrenta esta guerra en una disparidad en recursos humanos mucho menos que los que tiene Rusia, gigantescamente menos, si se me permite ese juego de palabras, y además en una dependencia absoluta de la voluntad de terceros para poder seguir peleando. No es como Rusia, que por ahí tiene que sacar algo de algún otro país o alguna cuestión, pero básicamente depende de su propia voluntad. Entonces, en vez de desacoplarse de ese combate de desgaste que le ofrece Rusia, se mete en ese y le sigue pegando. Es como un boxeador que va a corta distancia donde el otro está mejor, en vez de irse y replegarse y tomar aire. Bueno, ya es tarde para eso. Ha perdido entre 4 y 5 movilizaciones, y las ofensivas que estamos viendo en el norte de los rusos, básicamente en Avdiivka, o como se pronuncie, ¿no es cierto?, no son ofensivas rusas de carácter estratégico. Lo que están haciendo los rusos es aprovechar esa situación de ventaja táctica que tienen en determinados lugares, la sobreextensión que tienen las fuerzas ucranianas, con esto termino,
la sobreextensión que tienen, las dificultades para generar una reserva operativa, para pegarles en lugares donde están más débiles, obligarlos a sacar tropas de donde sea y aprovechar esa debilidad. Pero en modo alguno, a mi juicio, estamos frente a una acción que busque ser decisiva de los rusos ahora. Están sacando ventaja de eso, nada más. Y en ese contexto, Guillermo, ¿cuánto tiempo más podrá Ucrania responder a esta ofensiva rusa? ¿En qué medida podremos presenciar el año próximo una verdadera ofensiva rusa en profundidad? ¿Cuán cerca o cuán lejos aparecemos de la posibilidad de un colapso en el frente ucraniano? Hacia adelante, ¿qué análisis podemos realizar? Déjame empezar por el lado de los rusos, que me parece que es más fácil, y después vamos para el lado de los ucranianos, que me parece que es el más complejo de explicar. Los rusos están, y lo hablamos creo que en algún otro programa, están y lo dije en un programa en RT hace unos meses atrás, los rusos están en una situación de dualidad en este sentido. Con la debilidad que yo vengo diciendo, que venimos conversando recién, que tienen los ucranianos, y con la superioridad que van acumulando los rusos, esta segunda movilización parcial que va a estar quizás ya muy avanzada para cuando comience el invierno de ustedes ahí en Europa, la prudencia militar indicaría, aprovechemos la volteada de que la contraofensiva ucraniana fue un desastre, que han quedado muy golpeados, que todo lo que sea el suministro de las fuerzas militares de Ucrania está muy debilitado y que difícilmente entre lo que resta del otoño y el invierno, esas fuerzas militares ucranianas se van a recomponer. Entonces, desde un punto de vista de análisis militar, yo diría, aprovechemos el invierno y terminemos con esto para los rusos. Ahora bien, los militares es herramienta de la política, y acá está el tema de qué manera el gobierno ruso quiere posicionarse en esto. A mi juicio, hay dos herramientas a tener en cuenta para poder analizar eso. Uno, el propio jefe del propio ministro de Defensa ruso, que dijo que ellos tienen planificado terminar la campaña para el 2025, ¿no es cierto? Y si tenemos en cuenta las ventanas de oportunidad que se dan por el tema climatológico en cuanto al lodazal, en toda esa zona del mundo, te queda este invierno que viene y el verano que próximo. Entonces, es probable que la política rusa quiera generar un gran impacto sobre Occidente, creo, causando una gran conmoción sobre Ucrania próximos a las elecciones de Estados Unidos, es decir, sobre el verano que viene. Entonces, aprovechar este invierno no para esperar y hacer acciones menores, sino para terminar de darle forma a eso, terminar de darle forma a lo que ha sucedido en Avdiivka y en otros lugares, colocarse en una posición de amenaza, esperar el otoño desde una posición de fuerza y golpear duramente en el verano que viene. Yo creo que eso es lo que me parece a mí van a apostar los políticos en Rusia, pero la prudencia militar a mí me indicaría de buscar pegar ya. ¿Entendés? Yo no existo, pero yo preferiría, tengo los tipos debilitados ahora. Vamos a Ucrania. Están debilitados por una contraofensiva que fue un desastre. Y a vos, Ezequiel, te habrán dicho de todo, como me dijeron a mí cuando te decían, no, esta ofensiva va a llevarlo hasta el mar de Azov, cortar Crimea. Después mucha gente te dice, no, nadie decía eso. Mentira. Lo decía el propio gobierno ucraniano, Secretaría de Estado de Estados Unidos, militares de Occidente, varios lo decían abiertamente en los medios. O sea que no es una construcción de algunos que estuvieron analizando, no, fue lo que buscaban y fracasó rotundamente. Entonces, hoy Ucrania, me parece a mí, no sé qué lectura tendrás, los mismos tipos, digo tipos y a vos te escucha gente de otro lado, las mismas personas. Adelante. Las mismas personas que les decían hagan la contraofensiva esa de junio, hagan eso y corten a los rusos, son los que ahora se están aproximando a decir, bueno, tratemos de llegar a un acuerdo de paz, a un alto el fuego, a la coreana. Es decir,
que separen las cosas como están y que Rusia se quede con lo que tiene por ahora y vamos a ir armando a Ucrania para que en un futuro X las cosas cambien. Ese caramelo no se lo come Rusia. No tiene por qué aceptarlo. No hay ninguna razón militar ni política para aceptarlo. ¿Me comprendés? Me parece que es el mismo criterio. Y la duda que tengo, cierro con esto, es en qué medida se va a sostener, ya está disminuyendo la ayuda militar a Ucrania dramáticamente, en qué medida se va a sostener. Y yo no creo que tenga que ver con la necesidad de pasar municiones o cosas a Israel. A mí me parece que tiene que ver con el fracaso de la cuestión y de la dificultad que tiene la política en Europa y en Estados Unidos para decir, le erramos con esto, viejo, esto no sale, no tiene salida y vemos cómo nos desprendemos de esto. Kiev, para mí, tiene final con olor a Saigón o al Kabul del 2021, pero decir esto no te trae muchos amigos. Completamente de acuerdo. Ahora, ¿cuán posible, Guillermo, en el marco de la disputa abierta a través de los medios estadounidenses, por sobre todas las cosas, y británicos, entre Zelensky y Zaluzhny, cuán posible la realización de una guerra en el marco de esa tensión militar? ¿No podría eso generar una ruptura abrupta, sorpresiva, en el marco de, por ejemplo, el día de mañana la tropa leal a Zaluzhny determina la caída de Zelensky, todos nosotros sorprendidos por una noticia así? Para vos, como analista militar y geopolítico, ¿eso aparece muy lejano o no tanto? Yo lo pondría así, yo lo creo como algo posible, pero que para mí lo probable es que Zelensky limpie a todos estos tipos, se los saque de encima y coloque otros para hacerlo. Lo que pasa es que cuesta entender que Zelensky todavía tenga poder político para llevar adelante la guerra, cuesta entenderlo, pero al mismo tiempo es difícil encontrar un referente de Ucrania para que pueda ser manipulado o que pueda ser la cabeza referente de esto, ¿me comprendés? Porque yo no niego que pueda haber una caída del gobierno abrupta, pero me parece que no están dadas todavía las condiciones, me parece que hay todavía, no porque no quieran, no porque haya una intención de preservarlo a Zelensky a todo costo, eso no creo que se pase por ahí, sino que me parece que no conviene ahora y estarán buscando a ver si a través de Zelensky pueden llegar a ese acuerdo que están tratando de inventar. No lo creo, pero eso está totalmente en duda. Y sí ratifico lo que vos acabas de decir. ¿De qué manera vos podés pensar que pueda haber una conducción de la guerra en su conjunto que sea, digamos, armoniosa cuando el militar más representativo de todos te dice que las cosas son un desastre? No lo sé. Bien. Guillermo, sobre ofensivas específicas o combates específicos. Hoy, ya con bastante tiempo desde el inicio de la ofensiva anfibia en Jersón y Gerson, bueno, sí. con bastante tiempo ya de desarrollo. En retrospectiva, ¿cuál es el objetivo de esa ofensiva? ¿Cuál es el potencial a futuro? ¿Qué lectura realizás? Esta contraofensiva se preparó entrenando fuerzas ucranianas en el Reino Unido para poder realizar este tipo de operaciones que podríamos decir anfibias. En realidad, los militares van a llamar a estas operaciones de costa a costa, porque en realidad vos cruzás del Dnieper de un lado a otro. Si vos me dijeras qué es lo que han logrado los ucranianos, han logrado establecer lo que se denomina una cabeza de playa del otro lado de la margen izquierda del río Dnieper. Se dice margen izquierda porque los mapas se ven de norte a sur, ¿no es cierto? Y lo que está a la izquierda es así, bueno, es Entonces, en la margen izquierda han construido una cabecera de puente. Pero esa cabecera de puente, todos los intentos que han tenido los ucranianos de expandir la celeste, de hacerla crecer, que es lo que la lógica que tiene una cabeza de puente, no han podido, porque o los rusos los bloquean con tropas, o los bloquean con fuego, o a todo eso le suman los ataques que hacen sobre la otra ribera del río Dnieper, sobre sus ministros. Pero además, eso no pasa de ser casi una intentona
como una intentona fuerte, ¿no es cierto? Pero sin respaldo hacia atrás, porque vos no tenés detrás de eso digamos, una reserva estratégica que vos decís, estos tipos van a generar una gran cabeza de puente y a través del Dnieper van a tener que tender puentes de campaña, ¿me comprendés? Para pasar grandes cantidades de tropas que crucen a través de esa cabecera del puente y se manden hacia el este. Para hacer eso, necesitas dominio del aire. Necesitas dominio del aire y no lo tienen. Entonces, no podés esperar de esto otra cosa que lo que hablamos al principio, esa inercia que tienen la conducción ucraniana de someterse al ritmo de la guerra de desgaste que le ofrecen los rusos. Que en vez de tomar distancia y replegarse hacia el oeste, los ucranianos, para obligar a los rusos a replantearse, se empeñan, toman contacto y reciben bajas y desgastes. Eso es lo que está sucediendo. No creo que pase nada importante. Bien. Segundo punto específico, Guillermo, Sí. Zaporizhia y la penetración de la mal llamada contraofensiva ucraniana en su momento Robotino. hacia Robotine o Robotino. Sí. ¿Por qué, a pesar de la situación actual, las Fuerzas Armadas ucranianas machacan y machacan con intentos una y otra vez fallidos hasta el momento de conquistar Novoprokopivka? ¿Por qué no retroceden o por lo menos establecen en esa zona posiciones defensivas de cara al resto de la guerra? ¿Cuál es el sentido de la pérdida de recursos materiales, humanos, ante una ofensiva ya declarada fallida por los propios altos mandos ucranianos? No tiene sentido. Me estás pidiendo algo que no puedo explicarte. No tiene sentido militar. Hace meses que estamos hablando de Robotino. Acá hubo un analista en un diario argentino diciendo que Robotino iba a ser el lugar de ruptura que lo llevaba hasta el mar de Azov, Melitopol, Mariupol, y de ahí hacia el límite norte de Crimea. Son delirios. Delirios. Hace meses que seguimos hablando de Robotino y lo único que hacen los ucranianos es seguir intentando ver si rompen. De nuevo, es la misma lógica de gastar. A ver, en la guerra, los recursos humanos es un insumo valioso, pero es un insumo más, ¿está claro? Y es un insumo que vos tenés que renovar, tenés que hacerlo descansar, tenés que reemplazarlo. Si vos estás por tu cuarta movilización aproximadamente, estás mandando gente con un promedio de edad de 40 años a pelear, por ahí hasta mujeres que están en estado de están embarazadas. Es una locura. Es una locura. No tengo otra forma de llamar a esto. No le veo sentido. No le veo sentido. Bien, yo No tengo pensado explicación. que vos de alguna manera ibas a responder a esto con alguna explicación con sentido, porque yo tampoco hasta ahora podía determinar Es el que, porqué de esto desde el punto de vista militar, pero no me estás ayudando, pero es Guillermo. que si fuera al revés, te lo pongo al revés, que fuera una guerra de desgaste que impone Ucrania, pero que lo hace una nación, Ucrania, que tiene 100 millones de habitantes. ¿Está? Entonces yo te digo, bueno, están jugando a eso. ¿Está claro? Están jugando a imponerse por la fuerza contra los rusos. Y vos decís, bueno, tienen quizás posibilidades porque, si bien son menos, actúan de una forma más inteligente. Acá no. Estos son radicalmente menos cantidades. Están con problemas logísticos de importancia. Tienen problemas de recursos humanos para poder sostener las operaciones e insisten en un lugar que es un fracaso. Hay un viejo axioma militar que dice que las reservas nunca se empeñan para redimir fracasos. Cuando vos tenés un fracaso en un lugar, empeñar otras fuerzas en ese mismo lugar donde fracasaste es ampliar el fracaso. En todo caso, mantener lo que tenés ahí y pegá en otro lado o hacer otra cosa en otro lugar, pero no insistir donde has fracasado, porque es un desastre. Y es lo que está pasando. Guillermo, con relación a esto, y apelando a tu experiencia no solamente como analista militar, sino como excombatiente también, los soldados ucranianos enviados en esta región al frente, el otro día presentábamos operaciones, básicamente realizaban avances, esto lo llaman en inglés táctica de mosquito, ¿no? Esto, mosquito Sí, tactics.
Kursk. Realizan un avance, infantería, sin apoyo de ningún tipo, hasta más o menos en la zona gris, hasta las defensas rusas. Ahí los rusos determinan la aparición de esta gente en una hilera de árboles. Comienzan el bombardeo, retroceden hacia atrás, seguramente con pérdidas, con heridos, con muertos. Sí. El soldado enviado ahí, ¿no? En esta situación, ¿a qué responde la obediencia a una orden de un soldado así? Yo estoy consciente de que esos soldados no aparecen informados, no aparecen suscritos a nuestro canal, no pueden realizar un análisis como el tuyo de la situación, seguramente aparecen cuestiones emocionales. Ahora, en el día a día deben presenciar esta situación desesperante de ataques sin sentido, de que sus vidas realmente representan algo muy poco valioso, de que en cualquier momento desciende un dron sobre sus cabezas y sí, hasta la vista. ¿Cuál la lógica en la cabeza de un soldado para no rechazar una orden como esta, sin sentido? Mira, hay un límite para todo eso. En general, esos soldados van a estar respondiendo porque se genera una dinámica en el grupo en el que están y que hace que eso se pueda suceder, ¿no es cierto? Pero cuidado, que cuando en el tiempo se suceden este tipo de desastres, suceden motines. El 1917, fue el año de los motines del ejército francés en la Primera Guerra Mundial, otra guerra así muy de trincheras y de este tipo de acciones como la que vos estás comentando. Y llegó un momento que las tropas masivamente se negaron a pelear. Entonces, cuidado con todas estas cosas, que esas cuestiones de camaradería o esas cuestiones de, bueno, estamos todos en este tema y tenemos que resolverlo, no son eternas, ¿no? En algún momento se pueden cortar. Puede ser que también en todo esto influya que vos colocás tropas que son muy nuevas, muy novatas y que pueden ser más susceptibles de ser conducidas a este tipo de cosas sin llegar a medirlo. Pero eso también termina pronto, ¿está? O Sí. Generan miles y miles de muertos. Con lo de la lógica de camaradería, vos básicamente presentás la idea de que la motivación no responde a la obediencia al mando político de la No, guerra Zelensky, sino a una cuestión de, no. bueno, con este grupo de soldados, de camaradas, aparecemos en la misma y entonces no los voy a abandonar y por eso hacia adelante. Sí, Una sí, condición muy lo veo interesante. así, y también como quizás como una forma porque cuidado, que salir de la zona donde están es un lugar donde le pegan paliza a los rusos con su artillería, cohetes, la fuerza aérea, ¿me comprendés? Entonces es una forma de romper una inercia de, bueno, por lo menos voy a tratar de hacerles algo. ¿Está? Pero es un desperdicio hay un viejo axioma que yo siempre compro que es, no hay malos soldados en ningún país, lo que hay son malos oficiales, ¿está? Entonces, el oficial no puede arruinar sus tropas de esa forma, ¿está claro? Y la política debiera generar otras situaciones para esos soldados, ¿eh? Merecen otra cosa. Sí, sí, si algo parece claro en esta guerra, Guillermo, la dureza de los Sí, ucranianos a nivel sí. individual, como sujetos, en la defensa, mamita querida, No, duros los tipos, no, tal cual. durísimos. Pero lo hemos hablado alguna vez. Solamente hay dos fuerzas militares en el mundo en estos momentos que saben lo que significa una guerra de alta intensidad y de larga duración. Son las únicas en los últimos, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Porque ni siquiera la guerra de la guerra civil yugoslava o como la quieras llamar, tuvo larga duración, pero fue de intensidad fue mucho menor. Ojo, ya sé que hubo un montón de cosas, pero no tiene ni comparación con esto. No tiene comparación con esto. ¿Está? Bueno, redondeamos acá en Ucrania, Guillermo, ¿querías algo más en el tintero antes del próximo tema? Sí, el tema, quiero llamar la atención, quizás en algún programa vos lo mencionaste,
de las capacidades que han desarrollado los rusos para pegarles a los pocos aviones que vuelan de los ucranianos a distancias de entre 300 y 500 kilómetros. Guarda con eso. Es decir, a 300/500 kilómetros, los pilotos rusos están poniendo fuera de combate a los aviones pocos que quedan. Y la segunda cuestión es que desde hace ya varios días, con este temita de los drones que vamos a tocar sobre el final, los rusos vienen pegando sobre pistas que han generado los ucranianos para sus pocos aviones. Y les están destruyendo aviones en tierra, con drones kamikaze. Lo que te habla también a vos de un problema grave de organización propio de los ucranianos, ¿no? de que esto esté pasando, ¿no? Porque no es un ataque de la fuerza aérea que penetra profundamente, sino que es una acción hecha con drones, que es algo que tendrían que lo están exponiendo a sus aviones de combate con eso, ¿no? Bien, interesante. Bueno, vamos a redondear violentamente el tema aquí y comenzar con el otro tema. Sí. Gaza, conflicto entre Israel y Hamas y la Yihad Islámica y todo eso, sí. En Franja de Gaza, tras unos días de tregua, hoy recomenzaron las hostilidades. ¿Qué análisis estás realizando de la situación, perspectivas, posibilidades de éxito para Israel, para Hamas, intervención de Hezbollah, etcétera, etcétera? ¿Cuál es tu visión de la situación? Mira, mi visión es muy particular y no va a ser la muy de agrado de muchos de los oyentes, pero para algo me llamaste. A ver, yo creo que aquí voy a digo Hamas y en realidad es más complejo el tema, pero para simplificarlo. Hamas, con el ataque del 7 de octubre, pretendió que las fuerzas de defensa de Israel se metieran de cabeza masivamente sobre la Franja del Gaza. Creada esa situación, teniendo absorbidas a las fuerzas de defensa de Israel en Gaza, vos tenías la posibilidad de abrir otros frentes, pero de abrirlos en serio, como es el sur del Líbano, con una entrada de Hezbollah en ese lugar y una necesidad de absorber tropas, abrir el frente de la zona de Golan con Siria para que ingresaran por allí fedayines o soldados irregulares, y conmover toda la zona de Cisjordania. Eso no pasó porque los israelíes no se metieron de cabeza ahí, sino que utilizaron mucho menos fuerzas de las que movilizaron para eso, lo que les ha dado la posibilidad de hacer frente a esos distintos posibles frentes, si se me permite, que se le podía abrir. Con lo cual, esa situación ha cambiado. La otra situación que me parece que le juega en contra a Hamas, que perjudica aún más la situación de Hamas con respecto a esto de no haber, digamos, que los judíos se metieran y se embarraran ahí y no tuvieran una masa para poder atender otro frente, es que Hamas ha salido de la lógica que se espera de una organización guerrillera. Una organización guerrillera, sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, lo que sea, su doctrina es pegar y salir. ¿Está claro? Pegar y salir. Y al salir, irte a un lugar que te sirva de santuario. Ese lugar que te sirva de santuario tiene que ser un lugar que te permita, digamos, dispersarte, esconderte y sostenerte. Eso sucedía, por ejemplo, que hoy lo posteaba el delta del Mekong, por ejemplo, durante la guerra de Vietnam. En el sur del delta del Mekong, mucha gente piensa que estaba en Vietnam del Norte, estaba en Vietnam del Sur, y vos hacías centenares de operaciones, hacían los norteamericanos y no lo sacaban a los tipos, ¿no? Porque el delta era lo suficientemente grande. Lo mismo pasaba con el Talibán en la zona de Tora Bora, en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Tora Bora parece que si fuera una isla en el Pacífico Sur y es una zona de cuevas, un desierto, un espanto, pero voy a esto. Ahí nunca pudieron sacarlos. Hubo inclusive una gigantesca operación militar que hicieron los británicos, que se llamó Anaconda, y fue un desastre, un desastre. Entonces, el error de Hamas es que, no respondiendo a esa lógica, están encerrados en la franja. La franja está cerrada tanto por Israel
en toda su frontera con ellos, como por el mar, y hacia el sudoeste la frontera está cerrada por Egipto, que Egipto no se lleva bien con Hamas por el tema de la hermandad musulmana y toda esta historia. Entonces, en esa lógica, independientemente del ideario político y todo lo que sea, en esa lógica, Hamas está encerrado, está en una suerte de Stalingrado, si me permitís, pero sin posibilidad de que ningún ejército pueda venir por fuera y penetrar el cerco para ayudarlo, y sin posibilidad de salir masivamente de ahí. Entonces, lo único que les queda es el tema de negociar con los rehenes para ver si se puede liberar. ¿Cómo creo que esto termina ahí? Israel mandó dos objetivos de esta guerra. Terminar con Hamas, insisto, digo Hamas y estoy haciendo una simplificación, ¿está claro, no? Terminar con Hamas y liberar rehenes. Esos dos objetivos en una operación militar son inatendibles en espejo, en paralelo. No son. Un batallón de tanques no sirve para rescatar rehenes, ¿está claro? No lo podés hacer. Y requiere otro tipo de operaciones, otro tipo de inteligencia y otro tipo de marco general para ser llevado adelante. Entonces, este tema de los rehenes yo creo que va a estar dando vueltas. No descartaría que haya otro cese de fuego y que en ese cese de fuego algún momento va a haber que sea el último grupo de rehenes. Ponele, el último grupo de rehenes. Y ese último grupo de rehenes no lo van a dar por listo, Tomás, te fuiste, liberaron X cantidad de palestinos y se acabó. Me parece que ahí hay dos opciones que pueden darse. Yo siguiendo esta lógica de estos altos del fuego de rehenes y la debilidad que, a mi juicio, ha mostrado Israel en ese sentido de que el tiempo se lo está marcando Hamas ahí, ¿entendés? ¿Me seguís con lo que te quiero decir? Sí. Entonces, en ese último grupo de rehenes hay dos posibilidades que se puedan dar. Una, que la veo poco probable, es que ellos negocien por poder quedarse en la franja. No lo creo. La segunda opción es que negocien por tener una salida de la franja a algún otro país, al sur del Líbano, al Líbano, Siria o a no sé dónde. Está claro, a Egipto no creo. Me parece que en esa lógica de los rehenes puede ir por ese lado. La otra que me parece más difícil es que, no porque no sea probable, sino que sea más difícil desde el punto de vista político, es que Israel busque imponerse directamente por las armas y termine de causar de tal nivel de daño que los tipos cedan y entreguen todo lo que tengan. No la veo a eso tan factible, está claro, aunque creo que hay quienes buscan esa situación. No lo sé, pero es lo que te puedo decir con respecto a eso, ¿no? Sí. Ahora, Guillermo, en tu interpretación, el ataque los ataques del 7 de octubre, los atentados Sí. del 7 de octubre, no respondieron a una operación coordinada con Hezbollah, con Irán y con el resto de los enemigos de Israel, por llamarlos de alguna manera, porque de lo contrario sí participarían en una escalada en todos estos frentes, o si no lo hubieran querido desde el principio, habrían rechazado esta operación, con lo cual vos estás rechazando esa interpretación de que en realidad esto yo no descartaría. Ah, perdón, Sí. perdón. No, Sí, no, yo no, yo te... no descartaría eso si, no descartaría eso si hubiera seguido el tempo estamos, ¿no? Sí. Desapareciste por 5 segundos. Retrocede en la Sí, oración al principio y listo. Sí, que yo no descartaría que pudiera haber habido un planeamiento más sofisticado fue, pero digamos de más alta escala, si el ejército, las Fuerzas Armadas de Israel se hubieran metido de cabeza en total en Gaza y hubieran liberado otra zona que pudieran poder. Yo no descartaría eso. Creo que eso para mí es algo de alta probabilidad. Me cuesta pensar que jamás se largó, como diríamos en Argentina, la pileta así solo por esta cuenta. Pero es mi opinión y lo veremos con el tiempo. Sí
sí creo que ha habido una falla gravísima y va a costar políticamente, como sucedió en el 73 en Israel, con todo lo que sucedió. Ha habido fallas muy grandes de interpretación, fallas de subestimación de las capacidades de Hamas, fallas de autoconfianza, de un sentido de superioridad que, que me parece que los invocaron en ese lado, ¿está? Y que si vos te fijás en la historia de 50 años atrás, en el 73, vas a ver que ocurre lo mismo. La línea Bar-Lev, que estaba sobre el Sinaí, era un lugar prácticamente de dolce farniente, nadie esperaba ninguna cuestión. Los egipcios se entrenaban a la vista, se entrenaban para cruzar el canal de Suez y nadie daba un mango por eso, nadie esperaba que eso sucediera cuando era evidente. Hay muchos ejemplos en la historia militar, en todos lados, de países que no creen. Fíjate, la Unión Soviética en el 41 tenía todos los indicios de que los nazis los iban a atacar, todos los indicios. Y hasta último momento el poder político de la Unión Soviética de ese entonces se negó a aceptarlo, porque le pareció como inverosímil que pudiera suceder. Entonces, yo no descartaría, o sea, que ha habido una falencia gravísima que se va a pagar políticamente. El actual gobierno de Israel es un cadáver político evidente hasta que termine alguna fase esta ya de la guerra. De hecho, está intervenido, hay otros actores políticos que están en eso, pero nada, eso es lo que te puedo decir. Esto, en consonancia con tu interpretación, esto apareció hace Sí, algunas horas, en sí, la madrugada de ayer, apareció en New York Times un artículo más sobre esto de el supuesto conocimiento, pero la subestimación de la situación relativa al futuro, al incipiente ataque de Hamas. Para vos, Guillermo, la posibilidad de de que las Fuerzas Armadas o de que los servicios de inteligencia realizaran una especulación política con esto, pero sí de que el gobierno de Netanyahu realizara una especulación política con esto y finalmente comenzó un ataque mucho más fuerte de lo esperado. ¿Para vos eso aparece imposible o no no, tanto? yo no puedo descartarlo, no lo puedo descartar. Tengo para mí que se va a saber si eso ocurrió o no. Eso se va a conocer. Hay mucha gente muy enojada en Israel con Netanyahu, muchísima, y no ha caído porque están en la guerra, con el mismo criterio que Golda Meir fue, digamos, bancada durante los 14, 15 días que duró la guerra del Yom Kippur. Pero es la única razón. No, no creo. Yo creo que va a haber una revisión de este tema. Y sí ha habido, insisto con esto, una subestimación y además las burocracias no sé si lo hablamos alguna vez con vos, las burocracias que producen inteligencia no tienen un problema para conseguir la información. El problema es para procesar el volumen de información y para ir vendiéndola en este término, en este criterio, a las distintas instancias de la misma comunidad de inteligencia y al poder político de que compre que lo que vos has producido como inteligencia sirve. Porque hay un error también en pensar que como que la política toma lo que te produce la inteligencia y te dice, no, estos tipos me están diciendo esto, así debe ser. Y a veces sucede, y muchas otras veces no, porque también la propia política tiene sus interpretaciones de las cosas, tiene su propio asesoramiento en espejo de estos temas, así que yo no descarto nada de esto, ¿está claro? Pero me parece que utilizando esa navaja de Occam, como se pronuncie, me parece que es más sencillo pensar, más probable pensar que ha habido negligencias y errores gravísimos en todo lo que es el aparato de inteligencia que otra cosa. Bien. Guillermo, comencemos con el tercer y último Último tema. tema Sí. para el cual vamos. Sí. Quiero presentar con vos algunos videos de cosas vistas por primera vez en esta guerra,
como por ejemplo esto, sin muertos, sin heridos, no presentamos imágenes truculentas de ningún tipo, pero sí esto, por ejemplo, un dron realizando la limpieza de trincheras, Sí, por señor. ejemplo. Esto hasta hace nada aparecía como un episodio de Star Trek, de la Guerra de las Galaxias. Sí, sí. En esta guerra de repente apareció algo nuevo, aunque no tan nuevo, porque los drones realizan tareas como esta desde hace tiempo en otros ámbitos, pero la aplicación de algo ya existente a la guerra con mucha inventiva, con mucha improvisación, generó cambios evidentemente estructurales en el presente de la guerra. ¿Cuál en tu visión, acá por ejemplo, esto, en lugar de un soldado enviado a la limpieza de una Sí, trinchera, enviado un dron, ¿no? sí, que debe Todo tener lo arriba un par de granadas de mano o de fósforo blanco, cualquier cosa, y las tira por ahí. Sí, sin ninguna mu duda. muchos de estos también con el remate, por suerte este Sí, no, finalmente o con gente muerta, o con ataques fallidos, o esto, lo otro. Pero esto, por ejemplo, una de las novedades, y esto un aparatito así chiquito con un costo mínimo, sí, inexistente. Bueno, ahí he encontrado un hueco y metido en ese hueco. Metido un sí, bombazo en un hueco, en sí, una trinchera a sí, tal cual. 500 metros del operador. Una cosa Sí. impensable hasta hace no mucho. Eh, ¿Cuál el cambio real a partir de la introducción de los drones? Ok. A ver, ¿Cómo conceptualizamos esto? primero, como marco general, eh, la sorpresa que causa todo esto va a tener una duración corta, porque ya en esta misma guerra se están utilizando, sobre todo los rusos, contramedidas para afectarlos. Todos estos drones que estamos viendo nosotros, y sobre todo los que son más sofisticados, me refiero a los que ya sí son de uso militar y que tienen otro tipo de cargas más pesadas, y todos operan utilizando transmisión de señales en el espectro electromagnético, ¿está claro? Entonces, ¿qué se hace? Se mandan señales, no me digas cómo, porque no tengo idea, pero sí sé que lo hacen, señales que buscan, como si fuera un escáner, en qué frecuencia está siendo comunicado o guiado ese dron para abortarlo, para bloquearla, para que se caiga, ¿me comprendés? Y todo eso ya está funcionando. Es más, los rusos tienen adelantados equipos de guerra electrónica que, así como vos tenés pantallas de defensa aérea, están los tipos emitiendo esas señales invisibles que van al espectro electromagnético sobre los drones. Entonces, la primera enseñanza es, sí, apareció algo nuevo, pero ya al mismo tiempo la inventiva humana está viendo cómo contrarresta eso. Hoy vos tenés que los drones tienen ese tema de ventaja dramática que es el costo. Vos, por un costo de menos de $200, que es nada en una guerra, vos pensás que un proyectil de artillería de 155 milímetros debe estar saliendo 5 u 8 mil dólares cada tiro, ¿no es cierto? Entonces, por $200 vos tenés un equipito que te marcha a una trinchera, te la explora y vos no arriesgás la vida de un soldado. Y si sos más o menos diestro, le pones unas abrazaderas que con el mismo control remoto sueltan una granada de mano y la tira, o una granada para hacer fumígeno, para una señal, lo que sea, ¿no es cierto? O solamente una cámara para ver. A drones que, te doy este dato, para dentro de los próximos 10 años, la Fuerza Aérea Británica no concibe que sus escuadrones de combate tengan otra proporción que sea 50 porciones de aviones tripulados y a la par 50% de aviones no tripulados operando con ellos. ¿Te das cuenta de lo que ¿A estamos cuántos hablando? años hecho eso otra De vez? acá entre 5 y 10 años. 5 y 10 años. Es decir, tenés hoy drones que son, con los cuales han combatido los rusos en el Mar Negro, que son robots con cargas explosivas que marchan sobre blancos en Crimea. Tenés robots, tenés drones que te hacen exploración a alta altura para poder no solamente dirigir blancos, sino para facilitar comunicaciones, para hacer telemetría, para hacer un montón de relevamiento de datos. Es infernal, no hay, y inclusive en todo esto está interviniendo la nanotecnología,
porque tenés drones que tienen el tamaño de una abeja, ¿está? Y que pueden ser lanzados en cantidades para causar disturbios en tus comunicaciones, para causar problemas de todo tipo. Mira, hace un par de años, no sé si lo comenté en un programa tuyo, un ejercicio de la Armada de Estados Unidos hacía que un destructor de ellos, navegando en unas aguas de un país hostil y pobre, el país hostil y pobre le lanzaba sobre ese destructor alrededor de 300 o 500 drones de estos de uso público, ¿no es cierto? De estos de uso civil, ¿no es cierto? Cargados cargados con explosivos muy pequeños, una cabeza de 500 gramos de explosivo, una cosa así, cayendo en masa sobre el destructor. ¿Y qué pasaba? El destructor saturaba su capacidad de detectar los blancos, ¿me comprendés? Entonces, no ibas que iban a hundir al destructor, pero lo dejaban sin comunicaciones, sin sistemas de radares, lo anulaban como un elemento de combate, ¿me comprendés? Bueno, sí. Todo eso ha generado esto y que es un problema que todavía no tiene solución. Vos tenés hoy drones que pueden valer quizás 10 o 15 mil dólares, que se lanzan de cabeza sobre un tanque que vale 3 o 4 millones de dólares y le pegan la parte superior del mismo y lo vuela a la miércoles. ¿Está? Es todo un gran problema y además la gran dificultad que hay para captarlos, porque como no estamos hablando de elementos gigantescos, hay drones muy grandes como aviones, pero de los que estamos haciendo referencia en esta charla, son drones más bien pequeños. Entonces, para un radar son difíciles de por ser captados. Vuelan inclusive a baja altura. Es una gran complicación, pero insisto con algo que te dije al principio, ya le va a llegar su tiempo. O sea, es algo con lo que se va así como cuando apareció el tanque parecía que se llevaba todo por delante, esto también va a ser algo que va a convivir en el campo de combate y dependerá de la habilidad de los que lo operen para poder sortear las contramedidas que le van a generar. Es imparable eso. Eso es imparable. Estas imágenes, Guillermo, de drones kamikaze con visión nocturna, sí. Esto es una novedad del último mes, en el sentido no de la posibilidad del montaje de un visor térmico en un dron, una tontería, no. Ni de la producción de los visores térmicos, también posible por ejemplo, para Rusia, incluso para Ucrania, sino una demostración de la masificación de estos drones y sí. Del abaratamiento y la posibilidad ahora de que presenten visión nocturna en drones kamikazes, con lo cual claro. Algo descartable, utilizable también por la noche y con un poder de ataque muchísimo, muchísimo mayor. Una vez más, la cuestión de los costos. No, también el tema de los costos y además el hecho de que vos lo puedas emplear de noche. O sea, la noche siempre ha sido, por más que se sabe que vos tenés peligros y que se sigue operando de noche, pero siempre ha sido un momento de cierta pausa, de cierta tranquilidad, aunque sea inconsciente, que tiene el soldado de cualquier bando, decir, bueno, me voy a poder mover más o menos por acá, ¿qué me va a pasar? Y sin embargo, te pueden detectar, me comprendés, con este tipo de sistema, que no valen nada y causarte un problemón. Acá hablábamos antes de empezar el programa de cómo Rusia se adaptó a esto, porque Rusia va a la guerra con Ucrania no desconociendo el tema de los drones. Tenían ideas, sabían, no era que los tipos eran unos dormidos y no entendían, pero no, viste cómo son la burocracia, no calzó, y se dieron cuenta de la importancia que tenían y ahí empezaron, bueno, a comprarle a Irán, a quien sea, los turcos, a quien sea le proveyera, y ahora te construyen en masa y salen en serie, los drones. No es fácil también para una corporación militar acostumbrada a determinadas cosas, porque esto es algo muy violento en cambiarte la cabeza, ¿me comprendés? Porque vos estás preparado para que te puedan venir desde aviones de combate, ¿me comprendés? Que puedan aparecerte tanques, nubes de fuego de artillería, pero que te aparezcan estos bichos que no podés ver, que no valen nada,
y que te puedan causar tanto cantidad de problemas, es algo que a cualquiera lo afecta y hay una tendencia natural a rechazar eso. Va de retro, pero es así. Sí, Y un negocio infernal para los que la vieron. sí, sí. Bueno, como la guerra en general, un Sí, tremendo un negocio, negocio ¿no? infernal. Porque los drones que vos habías mencionado antes al principio, los con los que ha estado operando Estados Unidos durante muchos años, haciendo ataques en distintos lugares del mundo, son casi aviones. Son mucho más lentos y todo eso, pero son unos trastos muy pesados, ¿está claro? Llevan misiles aire-aire, misiles aire-tierra. Acá estamos hablando de otra cosa. Sí, Es otra cosa tan curiosamente, difícil. los países a la vanguardia del desarrollo de estos drones baratos, accesibles, representan potencias de mediana capacidad, Sí, como Turquía, como Irán, como no Irán, podían sí, responder a los desarrollos tecnológicos, sí, llevados adelante por Estados Unidos o por demás, o bueno, o por China, por Rusia, entonces comenzaron a generar estos drones como el Shahed, del sí. valor de un automóvil, de un auto, de un coche, y están determinando cambios en la guerra enormes. Esto, vos recién, aquí otro video interesante, vos recién realizabas una reflexión sobre la aparición del tanque, súper interesante. Ahora, puede que una buena parte de las contramedidas contra los drones aparezcan en la creación de otros drones, ¿no? Sí, no, más vale, no, Esto un tal cual. ejemplo de, esto una cosa vista hace poquito, hace un mes más o menos, un dron más grande ucraniano llamado Baba Yamar o algo así, no recuerdo. Ujú, Bueno, transportando drones más pequeños, claro, el dron más claro. grande con una batería mayor, entonces recorre 20 o 30 kilómetros con los drones más chiquititos, los abandona en una zona caliente y ahí comienza estos todos drones ucranianos captados por un dron ruso, después el dron ahí con un Sí, como efecto si fuera una especial. nodriza, ¿no? Que desprende Diciendo, los. Guillermo, pero esto es ciencia No, es ficción, locura. es una Eh, locura. Después, otro visto por ahí, perdón por presentar esto, quería simplemente tu opinión, porque para mí, a mí me maravilla esto. Esta otra de hace algún tiempito también, perdón, con todo esto de canales, por eso la música y toda esta Sí, cosa. Esto un dron de estos merodeadores y de repente en un momento comienzan los gritos del operador porque claro. no, momento que no quiero cometer un error. Sí, Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. ay. Sí, sí, este. Bueno, ahí es uno de los videos estos de ataques a drones. Ahí el dron en su tarea de reconocimiento y de repente arriba a la izquierda hay unos rusos, unos ucranianos. De repente arriba a la izquierda en la pantalla, otro dron enemigo. Eh, Comienza una persecución, una lucha sí, entre drones en el aire, sí, es loco. Guillermo, hasta el impacto de uno al otro. Y bueno, los rusos lo presentaron esto como una victoria porque el dron ruso presentaba un valor de $500 y el ucraniano de $1000. Entonces, bueno, victoria de uno sobre el otro. Sí. Pero guerra de drones. No, no, nos lleva, inclusive nos lleva a lo filosófico, porque, qué sé yo, te adelanta del día de mañana una guerra de robots, ¿no es cierto? Cosa que yo dudo, porque rompe con el paradigma clausewitziano de- del derramamiento de sangre, ¿no? Bueno, pero es imparable. Ahora, y las cosas que deben estar desarrollándose, que no tenemos idea como experiencia de todo esto, pero insisto con algo, no hay armas mágicas, todo esto ya tiene o sus contramedidas y las que no la tienen la van a tener en poco tiempo más, eso es inexorable, inexorable. No es que los vayan a desaparecer los drones, van a tener que convivir con otras cosas que los van a afectar, inclusive otros drones, ¿no? Sí, sí, y sí, también a mí me maravilla la inventiva humana, lamentablemente en este caso para la guerra, no para algo bueno, y a veces aparecen también imágenes como esto de Fernando los llama los somieres encima de los tanques, estas Uh-huh. protecciones, él los Ah, llama los sí, somieres. sí, como em, techo, sí, estos, sí, estos como un toldo. sí. eh, Al principio, esto, si no recuerdo mal, comenzaron los rusos y primero Los los rusos empezaron. caricaturizaban
pero, sí, pero al final ya en las fuerzas israelíes ya aparecen los tanques sí, con esto, ya comenzaron desarrollos un poco todo, más sí. serios Pero ojo, que de todos lados. no funciona como una, no es su objetivo principal el que choque ahí y ahí se termine todo, sino que busca más que nada desviarlo, ¿me comprendés? O absorber parte de la explosión, pero no pretende ser como un escudo, digamos, ¿está? Pero si se quiere, es una respuesta hasta rudimentaria, Este es un ¿no? ejemplo, Guillermo, esto Sí, en la zona sur de Avdiivka hace poquito, en la sí, limpieza de esa zona industrial, un tanque ruso, ahí, sí, en sí, el impacto en el celular. Gracias a eso, el tanque pudo sí, realizar su tarea como si, bueno, no como si sí, nada, pero vivo. Eh, ¿Cuánto de esto también, perdón por esta reflexión con vos, quería tu visión también, pero cuánto en la guerra de improvisación sobre la marcha sí. también, ¿no? También Alta tecnología y sí, sí, porque normalmente la parte superior de todos los tanques es más débil, porque era muy difícil pegarle arriba de un tanque, me convenés que un proyectil justo le cayera, es muy difícil, moviéndose. Estos drones han cambiado eso. Y también es muy difícil esperar que la respuesta sea aumentar el blindaje superior de los tanques, porque eso va a quitarle movilidad, va a necesitar mayores motores, más combustible, etcétera, etcétera. Lo más probable es que haya un desarrollo, así como hay esos sistemas de blindaje reactivo que se pueda colocar en la parte superior. Los tanques rusos, si vos ves, muchos de ellos tienen como ladrillos colocados, esos blindajes reactivos son explosivos. Entonces, quizás veamos algo al inicio con respecto a ese camino para los tanques en la parte superior más adelante. Lo que pasa es que cuando vos le colocás ese blindaje reactivo, es más peso, es más combustible, ¿me entendés? Y acá nada es gratis en ese sentido. Pero esto del techo me parece un hallazgo. Y además sí, va contra el tanque, porque ese techito lo hace más visible. claro. Sí, por ¿Está? ahí aparecieron también unos un poquito más desarrollados, con una especie de estructura alrededor de los tanques, pero claro, entonces la torreta no puede generar los giros. Claro, Todavía son no como determinaron, enrejados, claro, son como enrejados. Esos enrejados también no buscan detener la explosión, sino absorber, que sean lo suficientemente duros como para obligar al proyectil a explotar y que llegue más débil a la protección blindada del tanque. Lo que pasa es que también ya hay, los rusos han desarrollado el mismo misil Kornet, que es un misil antitanque que tienen, lo han desarrollado con dos cabezas. Entonces, sobre el mismo blanco sale un proyectil que va a impactar y seguramente impactará en alguna de estos blindajes del tipo reactivo que tienen. Pero inmediatamente detrás que salió el disparo, en nanosegundos detrás, viene otro, que va a ir por el mismo lugar donde el otro abrió camino debilitando esas defensas. Porque cuidado, ese tanque que mostraste, que le pegaron en el techo, ese techo ya no, no aguanta otro. ¿Me entendés? sí, E sí. inclusive ya hay RPG que ha desarrollado Rusia con este mismo criterio que yo te dije. Dispara el tirador, sale la granada y nanosegundos atrás sale otra. Sin que él tenga que estar apretando nada, es todo sincronizado. Sí. ¿Por qué? Para hacer frente a esos blindajes reactivos o a esas rejas y todo ese tipo de cosas. Es un cuento de nunca acabar, Ezequiel. Sí, sí, lamentablemente para la destrucción, ¿no? Cuánto mejor Y el es mundo así. si toda esta inventiva, estos recursos creativos y económicos destinados a la cura de las enfermedades, Sí, sí, el fin del hambre, pero bueno, esa es nuestra civilización humana, con lo bueno y lo malo, ¿no? sí, También. sí, Guillermo, 1 hora de transmisión, así que vamos sí, a te realizar el agradezco. cierre acá, pero como siempre, el cierre aparece en tus manos para lo que quieras, el espacio tuyo. No, gracias, te agradezco. Y para los amigos que nos están viendo, Ezequiel quería hacer un programa más largo. Yo tuve un problema que necesito terminar antes y nada más, pero es un gusto siempre y estar a disposición para hablar de estos temas que en definitiva nos apasionan, ¿no? Y recordar que
la guerra siempre está presente, ¿eh? Estas dos guerras que estuvimos hablando no son las únicas que hay dando vuelta en el mundo, son las únicas que le damos importancia, pero diariamente hay otras guerras dando vuelta. Sí, sí, completamente de acuerdo. Pudimos recorrer en la horita esta bastante bien todos los temas, siempre un placer tu participación, además vos con conocimientos completamente distintos a los de otros analistas, mucho más profundos, mucho más fundamentados, por eso para nosotros es un placer que nos acompañes acá. Demoledores, demoledoras, Guillermo querido, un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. Muchas gracias, Ezequiel, muy amable.